Llevo un tiempo, yo creo que ya como investigadora trabajando en temas de migración, y yo empecé a estudiar la migración primero desde la región en la que nací, que es esta. Yo estudié en Santiago y empecé a interesarme por el tema porque empecé a hacer mi práctica profesional en una fundación que queda en el centro de aquí de Punta Arenas, muy cerca de lo que siempre se ha denominado el Barrio Rojo. Entonces como que mi entrada a la migración fue con el cruce con el comercio sexual. ¿Sabes? Y de ahí en adelante he trabajado en distintos proyectos sobre migración y después trabajé en proyectos en el Maule, que se lleva en O'Higgins, en el norte. Y me ha pasado poco que creo que el tema de la diversidad sexual como salga en las trayectorias, que salga como en las historias de migración o en los motivos. Bueno, yo creo que quizás, por un lado también sigue siendo un poco un tema medio tabú, como estigmatizado, creo que hasta el día de hoy. Y más aún quizás en otros países, pero sí me acuerdo de una mujer que claro, que relató, una mujer mayor que relataba también como el poder emigrar, no solo porque le permitió como alejarse como de sus labores de cuidado, que estaba como asignada porque era la hija mujer de la familia, sino también como una mujer mayor que pudo como vivir su sexualidad también en Chile, pero era en el norte. Ella vivió por otros lugares de Chile, que era peruana. Pero así como en general, digo, así como la panorámica desde lo que he podido conocer, como las historias que he podido conocer de los migrantes, creo que nunca ha salido eso como un motivo, ¿cachai? Por eso yo no sé si lo diría al revés. Yo creo que los migrantes tienen muchas razones para migrar y para salir del país, y no sé si su orientación sexual o no sé, o su identidad de género o algo así ha sido quizás el motivo como movilizador. Por lo menos en mi experiencia lo que yo he escuchado no es así, sino que el contrario, quizás salir del país te permite, bueno, en el caso, no sé, pues en el caso de las mujeres que las mujeres con las que yo trabajé, que participaron de mi investigación de pregrado, la mayoría de ellas, y era como también uno de los hallazgos, no tenía experiencia, por ejemplo, en el comercio sexual. O sea, y venían acá y era un trabajo que ellas venían a conocer acá, más o menos también con información previa a lo que venían a hacer. Mi tema también, igual, yo siempre busqué también hacer como esa diferencia y no abordé situaciones de trata, pero tampoco me encontré con eso en el proceso. O sea, existe obviamente, hay problemas de explotación laboral, en algunos casos también de trata, pero no fue mi caso, ¿cachai? Tampoco creo que sea como la mayoría aquí en la región. Pero nada, a lo que iba era que claro, que me ha pasado que también ciertas historias de migración, o no sé, el insertarte en ese tipo de trabajos que son más precarios, pero sí les ha permitido como también aumentar su calidad de vida en origen, ¿cachai? Porque sigue habiendo, a pesar de que esta región es muy aislada, una de las cosas también que yo encontré en mi tesis fue que existía mucha circulación. O sea, las mujeres seguían viajando constantemente a sus países, ¿cachai? A Colombia, República Dominicana. Entonces sí les permitía como, no sé, mejorar la calidad de vida de sus hijos, que todavía siguen en origen o llegaban después acá, y aquí tener, claro, como quizás como otro estatus de vida que allá no habrían tenido porque no tenían los ingresos suficientes, ¿cachai? Pero no sé si por lo menos en mi experiencia eso no ha salido como un tema. Pero no me pasó en el trabajo de campo ni en los locales, porque yo investigué como distintas modalidades de comercio sexual, como ya nightclub, choperías, que también algo que se da mucho acá en el norte, y ya como clandestino, que son las chicas que arriendan por su cuenta, como por cuenta propia. Y nunca no he visto ni trabajadoras trans, ni tampoco clientes como de la diversidad, ni trabajar y en el Barrio Rojo tampoco se ve así, no es visible en la ciudad, en ninguna dimensión, diría yo. O sea, ni en una discoteca. Recuerdo que en un tiempo había una discoteca gay acá, no sé si seguirá, debe haber, pero también son cosas todavía muy underground. No es una cuestión que... Yo creo que eso sigue siendo en casas o en locales privados o en parcelas, aquí hay mucho de eso también. No sé, yo creo que hay pocos espacios disponibles. O sea, yo creo que a esta región, a pesar de que ahora, no sé, el movimiento feminista desde, no sé, yo creo que desde el 2015 que se ha empezado a organizar, no digo que no haya estado organizado antes, pero digamos como nuevas generaciones,
eso yo creo que ha abierto más espacios como para la libertad de expresión, o sea, genérica de sexo, pero sigue siendo todo súper heteronormado, como no sé, por lo menos las discotecas, los espacios de recreación siguen siendo. Yo creo que sobre hombres homosexuales de mi generación, amigos míos, que siguen teniendo que salir de la región para poder vivir su sexualidad tranquilo. O sea, hay cosas que son evidentes, que tú sabes, pero aquí todavía ha sido un tabú. Ahora, yo estoy hablando desde mi generación, 30 años para arriba. Mi mamá es profesora y tengo como amigas también que están vinculadas como colegio y nuevas generaciones, y ahora, no sé, el otro día hablábamos en mi casa que, bueno, mi media hermana es educadora en párvulo, en su colegio habían habido, no sé, 7 transiciones este año. En el colegio de mi mamá, donde trabaja, 13 transiciones. Y es un tema, y que habían estado asesorados por una fundación para hacer esta transición de una niña que era súper pequeñita, como educación preescolar, y las profesoras súper preparadas, súper nerviosas, llegaron al momento para hacer como el acto así de presentación, y los chicos, nadie preguntó nada, nadie le interesó, no, ahora tal, ella es niñita, se llama tal, y se acabó el cuento. Y fue así, nada, y eso también yo creo que ha cambiado. También hijas de mis amigas que ya tienen 10 años, que también hablan su sexualidad abiertamente, como mamá, ¿sabes que me gustan las niñas? Y eso es otra cosa, ¿cachai? Hasta hace un tiempo había como mucha como microagresiones, creo yo, en el espacio público, en la vida cotidiana, sobre todo experimentadas por mujeres, y principalmente contra mujeres afrodescendientes. Eso, como la violencia racista aquí sigue siendo una realidad. No sé, mujeres que estaban en la micro y otras mujeres, que viene acá a robarme al marido, no sé qué, como ese tipo de cosas. Me acuerdo de las micro, en las calles, cuando empezó esta migración, que digamos empezó más visible aquí en la región como en el 2005, ¿cachai? Que fue femenina, y empezaron a llegar, claro, de países que no estábamos acostumbrados a ver acá, o sea, de Colombia, de República Dominicana, Paraguay también, mucha gente, muchas mujeres. Bueno, y era evidentemente femenina, y en un principio las mujeres empezaron a insertarse exclusivamente en el comercio sexual, y ahí es donde tú las veías, en esos barrios, caminando por las calles, en los locales, etcétera. Luego, ya con el tiempo, obviamente como los espacios laborales se empezaron a abrir, y ya los ven servicios, y bueno, espacios profesionales, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero en su momento, así a simple vista, digamos, la gente veía a las mujeres en esos lugares. Entonces también existió como una estigmatización de las mujeres afrodescendientes, sobre todo, y también como una generalización, digamos, como al final ya todas las mujeres migrantes se dedican al comercio sexual. Entonces eso también generaba como muchas violencias cotidianas. En no sé, en centros comerciales también, me acuerdo, como sobre todo así como eso, la cotidianidad como de la calle, del transporte público, sí. Y te eso yo creo, y bueno, y también con los funcionarios públicos también hubo casos aquí no sé si se enteraste, como en la gobernación, me acuerdo que no sé cómo se dice eso, pero bueno, el tipo, una de las personas que estaba a cargo de la gobernación y de las visas, lo descubrieron que estaba como haciendo como un chantaje como sexual a las mujeres, claro, como ese tiempo. Bueno, sí, o sea, la clásica, yo creo que a cualquier migrante que le preguntas, como la violencia en la frontera, siempre, o mujeres o personas que tuvieron que pasar 1 y 2 y 3, y solamente por su color de piel le dijeron, no, esta no pasa. No, eso, la mayoría de las veces por la gente que se trasladó por tierra era algo que pasó. Sin embargo, aquí, eso también fue interesante descubrirlo, que aquí la mayoría de las mujeres, al menos en ese tiempo, las mujeres que estaban como trabajando en el comercio sexual, bueno, y también la mayoría de migrantes después de la otra investigación llegaron en avión, como de manera directa. Entonces también sorteaban algo, como que evitaban ciertas violencias, porque las fronteras terrestres siempre han sido como las que han contado, o sea, que se han comentado como las más violentas y complejas. Ahí yo creo que, o sea, lo que apareció al final fueron cómo las cadenas migratorias se fueron fortaleciendo en torno al comercio sexual. Sí, o sea, y en el caso sobre todo en el caso de las mujeres dominicanas,
De hecho, en tiempo me acuerdo que habían vuelos, habían agencias turísticas o sea, no turísticas, agencias de viaje que vendían el pasaje directo desde Dominicana hasta Punta Arenas. No sé, y claro, como yo me acuerdo que entrevisté a una mujer que ya era como la más antigua y en ese tiempo llevaba, no sé, 15 años. Y bueno, Magallanes siempre me ha parecido como atractivo porque es una región que es segura, que tiene una calidad de vida importante, que tiene buena calidad de vida con respecto a otras regiones, que hay mucho flujo de dinero también, y el comercio sexual siempre ha sido algo sumamente importante en la región y casi que fundacional también, o sea, por la economía local, digamos, la industria extractiva, la ganadería, la pesca. Bueno, en ese tiempo también se había abierto una mina de carbón, el petróleo, toda la industria del petróleo ha requerido siempre de mano de obra masculina, gente que tiene mucho dinero, que trabaja por turno, que a veces tienen sus familias en otras partes, entonces gente que sale de los trabajos y, o sea, por venir antes de casa habían estado lleno de prostíbulos. El Barro Rojo que yo te comento aquí en el centro, eso está desde la fundación de Punta Arenas, ha estado siempre en ese mismo lugar, entonces, y siempre han habido migrantes pero que venían en barco de Argentina, de Europa, y ahora o sea, como que han ido transformando la sujeta, digamos, pero no es que ellas vinieron acá a armar industria. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro, llegan acá, es una ciudad todavía, claro, que había mucho por hacer, que hay empleo, etcétera, etcétera, y ahí se empiezan a correr la voz, entonces como, a mí por lo menos me pasó que para ellas era como un trabajo de entrada, que contaba mucha plata, igual obviamente más rápido, o más bien, no sé si más rápido, pero claro, era un trabajo, o sea, dentro de los trabajos que ellos podían acceder acá en Punta Arenas, este era un trabajo que era muy buen pagado, que tenía obviamente costos, pero en comparación, no sé, pues con otros, yo también he investigado otras ciudades y como el tema de comercio sexual e inmigración, no sé, en Alto Hospicio, en Santiago, y allá, por ejemplo, el consumo de drogas o la inseguridad, la violencia, claro, esas son cosas que aquí no existían, pues no existen. Ahora ya yo creo que ha llegado un poco más como la droga, pero en general aquí el consumo de alcohol, ese era el problema. Hay mucho consumo de alcohol, eso también es histórico. Entonces que ellas tienen que aprender cómo vivir, o sea, como a aguantar eso al final, como buscar estrategias como de resistencia, pero con el alcohol. Entonces al final las redes se iban fortaleciendo y lo de siempre, o sea que una le contaba a la prima y a la hermana y a la vecina, y claro, ahí con las cadenas y también con la gente, con las mujeres colombianas y paraguayas y argentinas. Lo que pasó con Argentina también, que en ese tiempo también había siempre ha habido migración argentina, pero en ese tiempo con el gobierno de Kirchner, me acuerdo, empezó, no sé si te enteraste de la ley antitrata. Sí. Y la ley antitrata al final terminó siendo como una ley antiprostitución que terminó cerrando todos los prostíbulos, y eso hizo también que muchas mujeres vinieran para acá. Y ahí, por ejemplo, ellas sí tenían experiencia, ellas venían de locales, pero el resto llegaban acá a trabajar en eso. Sí, porque justamente también fue en esa época más o menos cuando empezó. Y claro, me acuerdo que contaban, y claro, por una parte como se cerraban los locales o seguían funcionando, pero era muy inseguro porque te podías ir presa y la exposición, etcétera. Entonces al final optaban como por ya moverse, y también podían ir y volver, entonces claro, era bien fácil eso. Sí. Y lo mismo también podían hacer frontera con el tema de las visas a Argentina. Ir y volver para renovar. Claro. Aquí no lo sé. Yo creo que tiene que ver con tu generación, tiene que ver con quién sea el grupo que te acoge. Seguramente si eres una mujer mayor, adulto, probablemente no. Probablemente sentirte acogida para mí es tener espacio para sentirte libre, tener lugar donde estar tranquilo, y creo que aquí no hay espacio que inviten a eso. En general, no creo que eso sea una cosa puntual de la diversidad sexual acá en Punta Arenas, Magallanes en general. O sea, con el aislamiento la gente se ha visto privada de muchas cosas a nivel como social, cultural, o sea,
recién estos años hay festivales de danza, festivales de teatro, pero esas cosas no existían. Entonces no hay espacio disponible para muchas cosas y también, claro, el clima, todas las cosas son encerradas, todas las cosas son bajo techo y si no tienes como quien te abre esa puerta, digamos, Claro. quedas excluido. Y los espacios abiertos, digamos, públicos, semipúblicos o no sé, o espacios como de recreación o lo que sea, no son muchos. Así que no sé, no lo creo. Ahora, también creo que la región es bastante particular en cuanto a su, no sé, a su historia también, o sea, como la importancia geopolítica que tuvo Magallanes por el estrecho de Magallanes, creo que eso también marcó como el desarrollo de la región en términos culturales también, porque igual, claro, hay una... No es mi intención como el discurso así como europeo ni blanco, pero sí hubo una historia regional vinculada como muchas migraciones distintas y eso, no sé, yo creo que amplió la mirada en la gente en Magallanes, no lo sé. Pero, y también ahora como, bueno, desde que empezaron, antes los pasajes de avión, o sea, salir de Punta Arenas o volver a Punta Arenas era carísimo. Entonces, no existía, o sea, no había el flujo que existe ahora. El turismo nacional no existía. Antes era solamente turismo europeo, gringo, y lo mismo también la gente de acá, o iba a Chiloé o iba a Argentina. O sea, Claro. todo el mundo tiene familia allá, se movía para allá. Bueno, pero desde que eso empezó a cambiar, también muchos jóvenes que emigraban antes empezaron a volver. Entonces, también yo creo que eso ha habido, estos últimos años también ha habido como una vuelta donde hay generaciones que se fueron, pero que volvieron y que están empezando a hacer cosas nuevas acá. En términos artísticos, culturales, políticos. Entonces ha habido como un Claro. refresh, creo, así como... Eso también está interesante. O sea, yo también me doy cuenta como de mis generaciones, que hay un interés por volver y hacer cosas. Eso creo que también está bueno, pero claro, es como una región como que también, o sea, el aislamiento es una realidad. Es eso, ¿no? Sí, solo no es como un discurso, digamos, Sí. ¿no? O sea, y el vínculo siempre ha sido más con Argentina que con el resto de Chile. Entonces, bueno, y el tema regionalista también, Claro. que como medio chauvinista igual también es una realidad, Sí, es es fuerte y es un potente. límite súper delgado como regionalismo al fascismo, no sé, como que... Y como que hay un espíritu muy magallánico, orgulloso, pero que quizás influye de buena manera. Ya. Como que también hay como no sé, a los magallánicos, o no sé, capaz lo digo muy desde cerca, pero yo creo que la gente es muy amable acá, o sea, se siente como una amabilidad distinta de las ciudades, ¿cachai? Como que acá no hay anonimato tampoco. Todo el mundo se conoce, entonces como que les gusta, yo creo que mantener ese espíritu como de bienvenida, qué sé yo, pero también, o sea, tampoco se distancia, nada blanco-negro, tampoco se distancia mucho del clasismo regular chileno, digamos. O sea, obviamente es mejor recibido un europeo que un latinoamericano. Claro. Obviamente. Claro. Y también el tema, lo mismo, el aislamiento y la llegada de los afrodescendientes también fue muy impactante en su tiempo. La gente que nunca en su vida había visto a alguien afro y cosas así como que lo querían tocar en la calle. A mí me contaban cosas así, sí, como que las querían tocar porque les parecía así como, ¿sabes? O, claro, eso me parece como anecdótico, digamos, Claro. pero otras cosas también mucho más violentas, obviamente. Entonces, sí, eso como que igual le rompió súper potente, sobre todo como en el espacio público, yo diría, como en las calles. No sé, yo creo que las personas migrantes tienen que sortear tantos otros obstáculos primero, que yo creo que no sé si eso llega a ser un tema en primer lugar. O sea, porque las limitaciones parten como desde los trámites administrativos y de ahí para adelante. Entonces yo no sé si eso se pone, ahora no hablo con conocimiento de esto, pero me imagino, o sea, por lo que cuando le pregunto sobre los límites y las posibilidades, son otros tantos los problemas que vienen primero, o sea, entre la agrupación familiar, tener, ¿cachai? Como que esas son cosas que salen antes de pensar en no sé, en ti mismo, digamos. No sé, también pasa mucho eso, igual
como migrantes también que se desplazan como a las, no sé, necesidades personales o desarrollo personal, porque hay otros proyectos u otros objetivos que cumplir primero. Así que no sé si eso será algo que se ponga en primer lugar. Una buena entrada llegar al comercio sexual o al trabajo sexual, porque las contrataban como con el contrato de trabajo de garzona en ese tiempo. Y en ese tiempo también tenían la visa sujeta a contrato. Claro. Entonces ahí tenían una lista así de puras visas de garzona, que era con el mínimo, y ellas ganaban bonos, ganaban extra, y todos los locales contratan garzona. Claro. Entonces en ese tiempo no era tan complejo. Claro. Yo creo que el tema del arriendo era algo complejo acá. Sí, ¿Y cuál era la problemática? entre primero discriminación, sí, como por el acento, eso también sale en todo Chile igual, todo el mundo te lo dice, como llamo y yo tenía que pedirle a un amigo que me llamara para que me permitieran ver, o parejas chilenas que les arrendaban, o arriendo de piezas en muy malas condiciones también, a precios muy caros. Pero en general aquí no era un tema tan complejo, porque también, de nuevo, las condiciones de la región no son tan precarias. Entonces, por ejemplo, el tema de vivienda aquí es una de las pocas regiones que no tiene como déficit de vivienda. Entonces, igual el acceso a una vivienda social o un subsidio no es tan complejo. Tampoco hay un volumen de migrantes que sea como tan importante. Entonces, yo creo que el tema, o sea, era un tema, era difícil, pero no era tan complejo si tú lo comparas con otros lugares. O sea, la mayoría después de unos años lograba regularizar su situación, tener su casa. O sea, el tema aquí, me acuerdo que lo que salió era el tema como más como vinculado con la integración social y la discriminación en espacios públicos y vida cotidiana, como ese tema. Sí. Y, por ejemplo, me imagino que en este caso era un tema importante, acceso a derechos de salud sexual y reproductiva. Sí. Yo tuve muchas maneras de cómo acceder al campo, porque era como, no fue fácil, digamos. Sí, me imagino. Y una de las entradas fue con la oficina de salud sexual, que hay una unidad de salud sexual porque también ahí cambiaron en ese tiempo, justo cuando yo empecé a hacer mi tesis, en ese tiempo había dejado de ser obligatorio el control de salud sexual, era voluntario. ¿El de las trabajadoras Sí, sexuales? el de las trabajadoras sexuales, pero tenía una unidad específica, o sea, especial en el hospital. Y yo intenté entrar por ahí, pero no resultó. Pero en general las mujeres con las que yo hablaba no habían grandes problemas ahí en el hospital, ellas iban, o en centros de salud familiar. En ese tiempo no veías migrantes trabajando en otro lugar que no sea en esos espacios. Y ya de a poquito eso fue cambiando. Ya también, obviamente, también hay médicos migrantes aquí, también eso es un temazo acá, porque no hay especialistas, no hay médicos, okay. O sea, eso también es... O sea, viene una carencia entonces de médicos. Sí, aquí también no sé si hay colombianos, venezolanos, cubanos también, y ya como todo también el área de servicios, que igual acá no era el fuerte, digamos, como que a pesar de que es una región como súper turística, no era muy bueno, y eso sí siempre se notó la diferencia. O sea, la misma gente lo dice, así como la gente muy amable, que hace el trabajo como, no sé si con gusto es la palabra, pero no sé. Y ahí como que temas de comercio también, las tiendas, también muchos venezolanos en el tema del petróleo, porque hay gente con mucha formación que también se insertaron ahí en ENAP. Ahora mi mamá, que trabaja en el colegio, me dijo que estaba haciendo arreglos y por ejemplo había llegado toda una cuadrilla, se dice, de obreros de construcción haitianos. Y en esos tiempos estaban empezando a llegar algunos haitianos, pero yo no tuve la oportunidad de conocer haitianos acá, pero sí, aparentemente sí, trabajan en la construcción. Yo creo que también aquí la gente está acostumbrada a tener como mejores ingresos y no hay tanta necesidad. O sea, obviamente hay pobreza que está invisibilizada también, con los adultos mayores también es un temazo. ¿Por qué? Porque hay muchos adultos mayores y también hay abandono, y eso también está súper escondido porque claro, están en sus casas. Claro, acá a la gente no le falta calefacción, tienen un subsidio casi del 70%, y eso es algo que está cubierto y que es súper importante y necesario, digamos, pero también hay harto abandono.
Pero claro, también hay harto trabajo, entonces eso hace que la gente también a veces pueda como regodearse o capaz tampoco va a salir de su casa por el sueldo mínimo, no sé, y quienes están dispuestos a hacerlo, claro, y por eso ahí entran como personas migrantes que sí necesitan, o no sé, o sí están dispuestos como a, no sé, trabajar por la cantidad de horas de plata que quizás un magallánico no tiene necesidad porque hay redes de apoyo. Porque Claro. no sé, porque hay otro sueldo que puede sostener a la familia, o porque también entre pagar jardín infantil, entre pagar el cuidado de los niños y acceder a un sueldo mínimo, o un poquito más de un sueldo mínimo, no se da cuenta. Claro, claro. Yo creo que sobre todo el acceso a la información. El acceso a la información y también el trato que reciben. Eso también es una realidad, creo yo, desde el ámbito público y social también. Sí, porque yo creo que, aunque, o sea, nadie se salva del clasismo y quien está más formado, que no sé, tiene un estatus distinto, tiene mayor acceso a la información y va a tener también tiene un trato mejor. Sí, por ejemplo, no sé, las personas de Perú tienen unas redes así súper fortalecidas. Acá también hay mucha migración, no sé, hindú, de India, eso es otro cuento, ¿cachai? Porque ellos son dueños prácticamente de la mitad de Punta Arenas. Entonces, también... Sí, me dijeron eso. Pero Sí. eso es una migración más histórica. Sí, por la zona franca, Claro. como de castas de comerciantes. Sí. Y hay mucho dinero y mucho, bueno, también información, ellos también incluso, o sea, invitan, digamos, contratan, no sé, hasta las empleadas domésticas desde la India. Sí, también O sea, hay igual generan flujos actualmente sí, de migración. sí, pero súper como enclaustrado, digamos, como súper cerrado en el círculo familiar. De hecho, también han salido casos de trata, como vinculados a los casos de trata de personas indias y sí. Entonces, claro, eso es un tema también que sigue siendo actual, digamos, bueno, son los hijos nacieron acá, qué sé yo, se educan acá y todo, pero se siguen moviendo y siguen circulando. Sí. ¿Cómo de qué tipo? De hecho, ahora hay como unos Instagram, todo el tiempo hay unos Instagram como magallánicos y todo el rato suben pantallazos de eso, la típica, que nos vienen a robar el trabajo, que siempre tienen casa antes que nosotros, que tienen todos los beneficios, no sé qué, no sé cuánto. Eso sí, y las medios de comunicación, sí, también. Bueno, varias cosas, o sea, por un lado como el racismo que es parte como de la idiosincrasia chilena, porque eso por un lado, como que los medios de comunicación, bueno, el tema como afroinmigrante y también el tema del comercio sexual era un tema súper amarillista, la prensa también súper amarillista y como, no sé, vínculos, delincuencia, migración, delincuencia, drogas, migración también. Y por otro, claro, como las ganas de echarle la culpa también como a alguien, digamos, como el chivo expiatorio de todos los problemas que, digamos, se hacen los locos que no existían antes y pues es más fácil echarle la culpa a un otro que, no sé, que mirar más allá. Bueno, estoy hablando pensando, igual ya mezclando todo, igual, como experiencia también de amigos, otras personas no necesariamente migrantes. Pero sí, o sea, también se vincula un poco con a ver, ¿cómo decirlo? Como una cuestión más cultural de Magallanes. Como con toda esta fundación, todo este tema fundacional de Magallanes como muy masculino. Hay un colega que le puso... bueno, no me acuerdo. Acá a los nightclubs, a los prostíbulos, a todas esas cosas le dicen los quilombos. Por Argentina también. Sí. Entonces, ya, como este tema así como, creo que Sebastián le puso como la sociedad quilombera o algo así. Y eso también es muy, todavía es como presente acá en la región, como la iniciación de los hombres, como toda esa cuestión como muy machista y también muy normalizado. Sí. Como que hay un tema de la cuestión del copete, del consumo de alcohol, entonces como que todavía se fomenta como esa imagen como de hombre macho y eso también genera otro tipo de violencias con otro tipo de expresiones de género sexogenéricas.
O sea, todavía que tú escuchas que no sé, que la traba, que no sé qué, como esos términos para referirse, yo creo que en alguna de mis generaciones sigue siendo. O sea, quienes no están vinculados, no sé, como a alguna, no sé, activismo político, no les importa. Y siempre ha habido mucha circulación de hombres también, ¿cachai? Y no necesariamente son de acá, pero no sé, pues pescadores que están 6 meses en alta mar, vuelven con los bolsillos llenos de plata no estoy diciendo que todos los pescadores sean alcohólicos, pero bueno, pero está esa costumbre de llegar, volver de trabajo, tomar, juntarte entre hombres, salir a dar vueltas por los locales, o sea, hasta hace poco, o sea, yo no sé cómo, me imagino que claro, estas nuevas generaciones como que no, me imagino que han ido cambiando, pero eso hasta hace poco era una costumbre entre gente más grande que yo. Sí me pasó conocer historias de refugio, pero no que no tenían que ver con la violencia sexual, pero sí como con el narco y la violencia. Eso pasa aquí, incluso también aquí. O sea, como gente que venía escapando porque la familia no pudo seguirle pagando al narco de turno y como sé. Y que tampoco, que yo creo que podrían haber solicitado refugio, pero que no. Ah, ok. Yo creo que la ley actualmente da como un amparo legal, pero en la práctica no hay una protección. Yo creo que la gente de la diversidad sexual no se siente segura en las calles. Y sobre todo con estos movimientos fascistas, neofascistas o conservadores de ultraderecha han permitido legitimar también el odio hacia otras expresiones sexogenéricas. Entonces, bueno, eso también yo creo que a pesar de que exista una ley, en la práctica, como socialmente, yo creo que cada vez está más legitimada la violencia hacia otras personas, o sea, en ciertos círculos, digamos. O sea, el hecho de que haya tanta votación a una persona, a un candidato que tenía un discurso directamente de odio, eso habla de que la gente al final, ese tipo de cosas permite que gente salga al closet, digamos, y que sí, porque quede en evidencia de que hay mucha gente que por más que haya una ley no le importa. Conozco un caso contrario de amiga chilena que se tuvo que ir a Argentina y ahí pudo hacer su transición. ¿No había podido aquí? No, como que aquí, o sea, aquí yo creo que empezó como a descubrir y empezar ese proceso, pero definitivamente no estaban las posibilidades para hacerlo, como que creo que ni siquiera, o sea, allá en Argentina como que pudo acceder al tratamiento hormonal como con subvención, a su nombre social, como es otro la manera de abordarlo, y aquí nunca tuve la posibilidad y yo creo que nunca va a volver tampoco. Yo creo que en la medida que han llegado, o sea, en la medida que los migrantes se asientan y sienten que recuperan, digamos, ciertos derechos sociales que en el camino a veces se ven vulnerados, se sienten capaces también de responder frente a esas agresiones. Yo creo que eso también pasaba mucho con las mujeres que me comentaban de que, claro, en un principio quedas en shock porque nunca te has visto como enfrentado a ese tipo de violencias que te digan algo solo por ser mujer de un país distinto, digamos, o de un país en específico, a quedar en shock, a no decir nada, guardar silencio, pero hasta después decir ya basta y empezar a responder. Empezar a responder frente a esas agresiones. Eso como que era parte como de su relato. Pero yo creo que también tiene que ver con sentirse como asentada, ¿cachai? Obviamente si estás como, no sé, en condiciones irregulares o lo que sea, o algo así, digamos, no tienes la fortaleza o capaz la valentía para responder de manera individual a eso. Yo creo que la organización es una de las expresiones más claras de por qué se organiza políticamente, porque hay una carencia, porque hay una necesidad que tiene que ver con no sé, la burocracia administrativa, pero también tiene que ver con hacerle frente al racismo y a la discriminación, ¿no? Hasta también
a cambiar también la imagen, porque de nuevo, como en la prensa, hasta yo creo que quizás ahora como que un poco el discurso son más sutiles y van cambiando el discurso, pero en general era todo el rato como vincular delincuencia, migración, o no sé, colapso del sistema de salud, migración, o como todos los problemas sociales, migración. Y yo creo que también eso, el organizarse colectivamente es una manera de enfrentar y de construir una imagen distinta. ¿Cachai? De migrantes trabajadores, de gente honesta, de gente, no sé, educada, independiente como del nivel de educación, digamos, de gente que quiere venir a hacer las cosas bien. Eso no significa que no hayan otros que, ¿cachai? Pero, porque aquí también, obviamente, o sea, no obviamente, pero también han salido como casos así súper espectaculares de allanamiento de droga, de redada vinculada a migración. Entonces eso también es súper difícil de contrarrestar, ¿cachai? O sea, de contrarrestar esa imagen, ¿cachai? Entonces yo creo que igual la organización colectiva, pero en esos tiempos, no me acuerdo, cuando hacíamos la investigación todavía toda la organización colectiva era muy folclórica, muy cultural, de dar esa imagen de bailemos bonito, de mostremos las comidas. El civil se quedaba mucho en eso. Bueno, tampoco tenían más recursos ni humanos ni económicos como para hacer cosas más allá, digamos. No sé si hay tanta organización aquí, o sea, bueno, yo no he estado viviendo acá en Punta Arenas hace tiempo y por el estallido tampoco estuve acá. Claro. Pero sé que hubo mucho, o sea, yo no sé si diría que Magallanes es como una región como muy organizada que está llena de cositas, no. Pero sí sé que hubo mucha organización territorial por el estallido y me imagino que debe haber habido migrantes presentes, o sea, y también no sé, temas de comité de vivienda, eso también existe. Yo creo que la gente sí se quiere involucrar, también me acuerdo que en educación también como apoderado, o sea, obviamente hay un interés como cualquier familia, digamos, de participar de la sociedad civil, ¿cachai? Pero no sé qué otras organizaciones, no sé, ahí con la iglesia yo no cacho, pero sí yo creo que lo más directo como para hacer frente de manera colectiva como a esta situación de discriminación y violencia son las organizaciones de migrantes, claro. Pero yo diría que más como organizaciones de la diversidad sexual antes que las migrantes, porque como te digo, las organizaciones de migrantes siempre se han quedado desde ese lugar, ¿cachai? Del folclore, de la cultura, de la comida, del baile, y no tampoco como de los derechos sociales. O sea, obviamente siempre hay asesorías, qué sé yo, como que también es parte, siempre una organización de migrantes va a ser como, va a colaborar, digamos, no sé, de ese tipo de situaciones, como de formación, qué sé yo, pero no en otros aspectos más allá de la burocracia administrativa, yo creo. Entonces yo creo que ahí el movimiento feminista, las organizaciones feministas que tienen harto arraigo territorial, yo creo que tienen más llegada. Me estoy hablando desde los jóvenes nomás, no sé cómo será en otras generaciones, porque también la organización feminista tiene una generación, un rango etario, ¿cachai? Sí, es verdad. Me ha pasado también cuando hablas con migrantes de que también suavizan el acento, como ese tipo de cosas también como una manera de resistencia y de hacerle frente a otras cosas. Pienso que quizás eso también puede pasar más como en las escuelas y niños más chicos. Aquí yo creo que a veces pasa un poco lo contrario igual. En Punta Arenas me acuerdo en ese tiempo como que muchas estéticas colombianas, más caribeñas entraron, los pantalones, tiendas de ropa colombiana, el tema de las uñas, el tema del cuidado del cuerpo, como eso también ha entrado como la sociedad magallánica al mismo tiempo de que quizás, no sé, aquí para las señoras era impactante ver a una mujer con pantalón blanco y botas blancas caminando en la calle, con ese tipo de cosas. De verdad que alguien te comenta eso. ¿Por qué pantalón blanco y bota blanca? No sé, por decirte algo, ¿cachai? Como que aquí la gente... Pero que igual siento que hay algo con lo blanco que no he logrado logrado entender mucho. No sé, como que la gente yo creo que tiene esa cosa como recatada y como de colores porque el blanco se ve oscuros, mal, claro, el calzón, no sé, sí, debe ser como que como tanto colorido, tanto brillo, como que no es muy de acá. Claro. Sí. Entonces, claro, como con el bling bling, con el brillo, como eso impactaba también en la calle. Claro. La gente lo comenta, ¿cachai? Como... O sí, también los hombres, sí, como, pero ahora ya entraron, sí, ahora ya, sí, y eso como también ha ayudado también como la cultura como
reggaetonera y todas esas cosas que igual eso ya se mezcla, ¿cachai? Yo creo que sí. O sea, no podría hablar de los migrantes, pero sí puedo hablar como de mis pares, digamos, y por eso, como yo te decía, como tengo amigos que hasta el día de hoy han tenido que ir, o sea, todo el mundo sabe que es gay y todo lo que se lleva, quizás lo sabe su familia, pero hay un cierto recato, hay una cierta contención, porque no sabéis qué puede pasar en la calle, porque no sabéis con quién te puedes encontrar. Entonces, claro, pues como hay de todas maneras como tratar de esconder eso. Yo creo que es súper relevante, porque al final son quienes ponen en la palestra estas situaciones de violencia, pues. Y quienes pueden movilizar también gente para darle la importancia que merece el tema y no sé, por una parte, claro, discutir en términos legislativos, pero también poner en discusión en la prensa o en la sociedad temas que están invisibilizados. Yo creo que para las personas de diversidad sexual en general, yo creo, no sé si específica a los migrantes, o sea, pero de ciertos círculos obviamente que hay problemas, o sea, que hay rechazo hasta ahora, o sea, sé que hay gente mayor que ya, o sea, que no le interesa cambiar su estructura mental, digamos, entonces desde cierto círculo va a existir siempre un rechazo, un no entender, una patologización, ¿cachai? Todavía creo que ese discurso es presente en parte de la sociedad de decir como no, están enfermitos, hay gente que no le interesa y no sé si vale la pena entrar a discutir con esa gente. Al final creo que importa más bien cómo se posiciona como la sociedad en general. Siempre van a haber círculos y personas, o sea, como no sé, por eso también creo que las cuestiones de las leyes, por ejemplo, quizá obviamente no van a solucionar un tema, pero empiezan a poner temas en discusión y al final empiezan por lo menos como a que esa gente diga, bueno, es verdad, esto ya no se puede decir en público, no vamos a cambiar su estructura de pensamiento, no vamos a hacer cambiarla de opinión, pero al menos sí vamos a hacer de que ella se dé cuenta que no puede decir eso en voz alta. O sea, porque para acceder a los derechos, como que los que pueden acceder, digamos que no son plenos, ya, tienen que, me imagino yo que deben tener que esconder como muchas de sus expresiones y eso también debe menoscabar como su desarrollo personal. Entonces, y obviamente también te genera miedo o inseguridad, porque ver en la prensa o ver en redes sociales que están golpeando, que están matando lesbianas, gays, etcétera, no creo que te haga sentir muy seguro. Me encantaría, yo creo que sí, yo creo que en tanto se respete y valore como las diversidades sexuales de género en general, digamos, porque también sean migrantes o no, chilenos o no, la gente que nació en este país tampoco, yo creo que se sienten en pleno derecho de existir, ¿cachai? Entonces, en tanto eso se garantice, yo creo que no va a importar si eres migrante o no, ¿cachai? Pero claro, obviamente el cruce de la migración con la diversidad sexual te pone en una situación o una posibilidad de vulneración más bien, yo creo.